Familia, buenos días, sean bienvenidos todos, Centro Cristiano Peniel, sean bienvenidos. Esta mañana queremos exaltar al Señor. Tú que nos miras desde tu casa, prepara tu corazón para honrar, para recibir la palabra del Señor este domingo. Es un tiempo donde seguimos en casa, seguimos guardados, pero seguimos también unidos como iglesia, como familia. Así es que vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Y quiero que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 113. Prepara tu Biblia, te voy a dar chance para que la puedas buscar. Este Salmo 113, dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Este salmo nos enseña, nos muestra que todo el tiempo tenemos que alabar a nuestro Dios, desde el amanecer hasta el anochecer, no solamente en los alimentos, no solo al despertar, sino todo el tiempo es bueno alabar al Señor. Así es que esta mañana dispón tu corazón, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te honramos, te bendecimos en esta mañana de domingo, Padre. Queremos exaltarte y glorificarte y reconocer que tú eres nuestro Dios. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, y aún sea sembrada y pueda dar frutos en nuestras vidas, Padre. Honramos tu nombre, bendice a aquella persona que aún a través de este medio está viendo, Padre, este video y aún te exalta, te adora, te honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para honrar el nombre de nuestro Señor a través de la alabanza. Vamos a declarar palabras a nuestro Dios de nuestro corazón, exaltándole, glorificándole. Ahí en tu casa como iglesia, pues vamos a unirnos esta mañana para glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén. Exaltamos, Padre, todo nuestro corazón esta mañana, Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio del rey, que todo el palacio del rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor.
esta mañana, Padre. Queremos tener este tiempo especial contigo, Señor. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, toma este tiempo de alabar al Señor, de adorarlo con todo tu corazón esta mañana. Clama mi ser por tu presencia. Lléname de ti, lléname de ti. Escucha el clamor de las naciones. Trae tu reino aquí, trae tu reino aquí. Trae tu reino esta mañana, Señor, a nuestras vidas, a nuestra familia, Señor. Clama mi ser por tu presencia. Lléname de ti, lléname de ti. Escucha el clamor de las naciones. Trae tu reino aquí, trae tu reino aquí. Y broten ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, que inunden mi ser. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, que inunden mi ser. Te adoramos, Dios. Las naciones levanten la voz por su gloria, muestra tu gloria, cántenlo, grítenlo, las naciones levanten la voz. Cántenlo, grítenlo, las naciones levanten la voz por su gloria. Muestra tu gloria, cántenlo, grítenlo, las naciones levanten la voz. Te adoramos, Señor, esta mañana. Tú eres digno, Señor Jesús. Broten ríos de agua viva, Señor, esta mañana. Broten ríos de agua viva en nuestras vidas, Padre, esta mañana, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu presencia en nuestras vidas, Padre. Que sean como ríos de agua viva, Señor, en nuestro corazón. Tal vez te encuentras cansado, tal vez te encuentras
preocupado, permítele al Señor Jesús que esta mañana pueda ser un río de agua viva en ti. Y puedes decirle esta mañana conmigo: ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, que inunden mi ser. Señor, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, que inunden mi ser. Señor Jesús, sé tú nuestro confort, nuestro descanso, Padre. Sé tú esos ríos de agua viva en nuestro ser. Sé tú, Señor, saciando, Padre, nuestro corazón, nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada persona, Señor, que está en este momento adorándote, Dios, pueda recibir el confort en su corazón, la paz. Aún, Señor, pueda ser saciada, Señor, su hambre, su sed, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero en ti confiamos, Dios. En ti confiamos, Padre. Sé tú esos ríos de agua viva, Padre, en nuestro ser esta mañana. Te adoramos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola a todos, sean bienvenidos. Por esos medios estamos aprovechando de la mejor manera el poder expresar, predicar la palabra de Dios. La Biblia nos anima, nos exhorta a estudiar la palabra. Tal vez ahorita, en este momento, los medios no nos lo permiten para congregarnos. También la palabra nos da la indicación que no nos dejemos de congregar. Eso es necesario de poderlo hacer. Las situaciones no nos lo permiten, sin en cambio no nos distraen de poder seguir predicando y hablando de la palabra de Dios. Pero entendiendo esto, nuestra convicción personal será en buscar el agradar a Dios con nuestras acciones, con lo que ya creemos y ponerlo en práctica. De tal manera que el día de hoy hablar, predicar la palabra de Dios tiene este propósito: enviar una semilla, sembrarla en tu corazón y orar a Dios para que esta parte en ti haga un efecto. Finalmente, el estar congregándonos físicamente de manera personal nos permite, de manera directa, física, nos permite el compañerismo, el amor, la practicidad de poner por obra lo que la Biblia nos enseña. Pero en este momento nos adaptamos de esa manera porque de cualquier forma Dios puede seguir obrando con lo que tú escuchas, ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que en este momento voy a invitarte que a través de una oración dispongamos este tiempo donde tú te encuentres hoy, en el momento en que tú escuches este video, Dios hable a tu vida, y deseo que sea Dios el que permita que haya las palabras adecuadas para que lo que hoy, en esta palabra, que sea una palabra viva, una palabra revelada, una palabra de bendición proviniendo de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos de tu bendición y de tu ayuda para poder estar hablando lo que es tu voluntad, permitiéndonos conocerte más y también que nosotros podamos ser edificados y que a nuestra vida añadas cada día de lo que en tu voluntad nos llamas a poder ser. A los oyentes, a todo lugar donde este video llegue, a cada persona que esté teniendo atención a estas palabras, cumple en ellas tu propósito, bendice su vida y dando la oportunidad de saber que tu nombre se glorifica por estos medios. Así que, Señor, te damos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues aunque no tenemos el público en físico, sabemos que hay una audiencia detrás de este video y que está deseosa de conocer más del Evangelio, más de la palabra de Dios. Y viniendo a este punto, es importante reflexionar en una
parte que es la base de la fe y de la iglesia, y esa es la persona de Jesús. Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y entonces Jesús, el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, que es revelada en la Biblia. La palabra como tal en Trinidad no la encontrarás en la Biblia, pero cada porción y presencia de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hacen la manifestación, la revelación de poder comprender que es un Dios trino. Jesús entonces, el nombre de Jesús es un nombre que ha sido dado por el Señor, por Dios, Dios Padre, Dios que le permite llegar a esta tierra y es enviado con esa razón. Quiero leer Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 hasta el versículo 19. Dice esto, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Más adelante, capítulo 2 de esta misma carta, versículo 9, dice lo siguiente: porque en Él, refiriéndose a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de la deidad, cuando habla de la habitación, cuando habla de la parte corpórea de su cuerpo, se refiere a Jesús, para poder entonces mencionar que Él sigue siendo Dios, que Él entonces está con esta encomienda de manifestarse a los hombres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 8 aproximadamente, Jesús les está diciendo que era necesario que Él se fuera, que regresaría, que prepararía un lugar para que donde Él esté, también estén los que le han decidido creer y que han decidido amarle. Y uno de sus discípulos, Felipe, le pregunta y le dice: muéstranos al Padre y entonces creeremos en todo lo que tú nos has dicho. Jesús le responde: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es Dios haciendo presencia física en la persona de Jesús. Por cierto, quiero mencionar estos datos. El nombre de Jesús se encuentra 612 veces en los 4 evangelios y 71 veces más en el resto del Nuevo Testamento. El nombre de Jesús es un nombre propio, es un nombre humano. Cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, encomienda Dios a través del ángel a darle la noticia a María, le dice: tú vas a ser quien escogió Dios para que reciba en ti al Salvador, y se va a llamar Jesús, que significa Salvador. Este nombre es el que Dios le dio a su nombre terrenal, su nombre personal cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, este nombre se encuentra 612 veces en los evangelios y 71 veces más en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando se hace referencia a Él en otro nombre, porque por cierto hay varios nombres de Jesús, el otro nombre es Cristo, y este nombre de Cristo se encuentra solamente 56 veces en los evangelios. Esto quiere decir que cuando son los evangelios y se refieren a la persona de Él como hombre, como persona, como humano, en cuanto a la función que vino a empezar a hacer, se repiten más veces siendo Jesús. Pero cuando Él muere, cuando Él se sacrifica, el nombre de Cristo, ahora refiriéndose a Él, se encuentra 256 veces en comparación con respecto al nombre de Jesús. Y esto ocurre después de su muerte, porque antes de su muerte es Jesús. Sí, es el Hijo de Dios. Sí, es Dios mismo, es el hombre. Pero después de su muerte, entonces Él viene a ser llamado el Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, mira lo que dice en esta parte:
Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que es importante el momento de su sacrificio para entonces hablar ahora de su propósito. La palabra Cristo también es ungido, son dos palabras sinónimas, una es en hebreo y otra es en griego, y esta palabra significa enviado. Dios envió a Jesucristo, que de hecho ahora esa palabra de Jesucristo es una combinación del Salvador, que es enviado. Esta porción, y no es un juego de palabras, esta porción es el cumplimiento a lo cual Dios envió a Jesús. Somos una iglesia cristiana. Quiero que tomes atención a esto. Somos una iglesia cristiana. Y al decir que es cristiana, su referencia es por Cristo. Jesús vino a establecer una gran doctrina como tal, como maestro, como rabí. Pero no es hasta que Él va a la muerte, resucita, y entonces cumple el propósito de venir a darnos salvación para entonces ser ese Cristo que Dios había enviado. Así que el nombre de Jesús, la persona de Jesús, es ese nombre que vino a ser establecido de parte de Dios, que Dios mismo vino a ponerse aquí en la tierra, y el cumplimiento de su propósito es Cristo, que es entonces a través del cual también en esta porción hemos hablado de la iglesia que Él vino a establecer. Se edifica la iglesia cristiana porque está basada en Cristo, el Salvador. Quiero mostrar una parte del proceso, del momento, de la forma en la cual este Dios de Jesús, esta persona, Dios le lleva a esta porción de poderlo colocar y entronar a esa posición de cabeza de la iglesia, porque en base a su sacrificio, entonces Él viene a tomar autoridad y dominio. Se encuentra en la carta a los Filipenses capítulo 2, y leo desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El proceso viene entonces para llamar a este Cristo Jesús, que es Cristo el enviado, el Salvador, darle el nombre de Jesús, humillarse como hombre, despojarse de ser Dios, venir a entregarse en sacrificio, y Dios lo levanta por sobre todas las cosas y le da un nombre que es sobre todo nombre. Ahora es Cristo Jesús, ahora es Jesucristo. Dice versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta porción ahora es Jesucristo porque Él, siendo Jesús el Salvador, es el enviado. Todo esto tiene relación para poder comprender que nuestra fe, nuestra vida, nuestra congregación, nuestra iglesia está puesta en el sacrificio de Jesús, pero también es una importante doctrina la que estoy comentando con respecto a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que también es el Cristo, y que es importantísimo conocerlo. Nuestra fe tiene que ser una fe cimentada en el conocimiento de la palabra, pero también en el hecho de qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando Él se presenta en un nombre o en otro. Los nombres de Jesús, entonces, mencionaba uno de ellos es Jesús, un nombre propio, Cristo, como el caso de ser el enviado, como el caso de ser el que vino a dar su vida, el Mesías, que también es otro nombre en el cual Dios le ha dado la porción de tener una encomienda en promesa de salvación, de ser ungido, de ser enviado. Otro nombre más que el Señor, que Jesucristo tiene, es la palabra Señor, y esto es una connotación de autoridad. Leímos ahorita en Filipenses que Dios le entregó todas las cosas
y después de hacer esto, dijo, para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, y esto habla de un dominio de autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando Jesús ya resucita, está con sus discípulos y entonces dice, toda potestad me es dada en la tierra. Y eso sucedió después de que resucitó. Una vez que resucita, primeramente obviamente muere, va a la tumba, y allí en la tumba, 3 días después, vence a la muerte, paga el pecado, le quita toda arma del diablo contra el hombre, para entonces entregarle salvación y vida eterna a todo aquel que crea en él. Y entonces, bajo esa idea de que ha recibido toda autoridad, el siguiente versículo dice lo siguiente: por tanto, y ese por tanto es la conclusión de toda la obra que llevó a cabo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Solamente en la autoridad y señorío que Él obtiene por medio de su sacrificio es que entonces ahora mismo yo puedo estar predicando esta palabra. Es por eso entonces ahora mismo que hay una iglesia cristiana. Es por eso ahora mismo que hay una esperanza de vida y de resurrección, y hay un propósito en todo el mundo, en todo lo que está sucediendo, todo lo que ocurrirá, porque vendrán todavía cosas más tremendas, y todo será bajo el señorío de Jesucristo. La fe que hoy tenemos entonces no es una fe meramente espiritual, no es una situación, ¿cómo decirlo?, imaginaria, fantasiosa, mística. No es así. Es más cierto que lo que nuestros ojos ven. Lo invisible es todavía más eterno que lo que es visible, porque esto que vemos va a morir, esto que vemos se va a destruir. Pero al Dios único e invisible, que no podemos mirar, que es eterno, se manifestó en Jesucristo, pues este Señor es el que vino a establecer su reino, su iglesia. Por eso es importante comprender quién es Jesús, conocerlo más, y cada uno de sus nombres revelan su actividad, revelan su porción, su decisión hacia con nosotros. También fue llamado Maestro. En el Evangelio de Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, narra la historia cuando va a lavarle los pies a sus discípulos. Y en medio de eso hace lo siguiente, dice, lava los pies, se toma la toalla, se arrodilla, los lava, hace la función de un criado o menor que un criado, y todos se sorprendieron a eso. Cuando termina todo eso, hace la siguiente enseñanza. Les dice, ustedes me dicen, Señor y Maestro, y dicen bien. Pues si yo, el Maestro, les he dado esta enseñanza, entonces ustedes hagan lo mismo. Así que este otro nombre de Jesús, para poder llamar Maestro o Rabí en su caso, también tiene que ver con la porción de querer en nosotros ser guiados y enseñados por Él. Jesucristo viene a ser entonces no solamente un personaje más, no solamente alguien que hoy pudiera equipararse a un profeta como un Mahoma, o un iluminado como un Buda, o como una religión X o más. No, porque Jesucristo primeramente es Dios, es Mesías, es Salvador, es el ungido, es el Cristo, es el que entregó su vida, pero también es el Dios Todopoderoso, que se manifestó al hombre y que es a través del cual hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo por medio de su Escritura. Así que nuestra fe y la iglesia cristiana no es algo casual, pasajero e inestable. Por el contrario, hasta el día de hoy se sigue manteniendo, se sigue estableciendo, y su reino del Señor se sigue extendiendo por toda la tierra, y en muchos lados seguirá predicándose la palabra. Hoy, en esta oportunidad, ya sea por medios en video, ya sea por una estación de radio, ya sea por cartas, ya sea de muchas maneras, pero el Evangelio, la palabra de Dios, sigue vigente. Cuando algo parece ser que quiere detener el avance, la verdad, siempre hay algo que se abre en oportunidad, y eso solamente Dios lo puede hacer. Para que a veces, aunque parece que nada de esto pudiera hacer que haya libertad para hablar de Dios o para reunirnos, Dios abre puertas, Dios abre ocasiones, Dios abre formas y maneras para poder estar siguiendo predicando su Evangelio. Y eso solamente lo llevó a cabo Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien le dio toda autoridad por medio de eso. Otro nombre que Jesús también tiene es el Hijo de Dios, y esto es por el hecho de que Él vino a enfatizar la deidad o Dios mismo en su procedencia. Es hijo, sí, pero no es hijo de cualquiera, es un hijo de Dios.
El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35 en adelante, cuando está viniendo la notificación del ángel a María para decirle: no tengas miedo, María, tú has sido escogida, has sido un vaso precioso de parte de Dios, y le dice lo siguiente: y la sombra del Altísimo te va a cubrir, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que no hubo una participación humana, una intervención, una fecundación, en este caso para con María, fue la intervención directa de Dios, y por esa razón también es llamado el Hijo de Dios. El nombre entonces de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre de Maestro, el nombre de Señor, el nombre de Hijo de Dios, hablando de su procedencia, tienen finalidades para podernos mostrar a nosotros la razón, el propósito de su objetivo. Nuestra fe entonces se basa en esta persona, en estas cualidades que nuestro Dios tiene, en estas bondades que Él vino a mostrar a través de la persona de Jesucristo. Nuestro pilar, nuestra piedra fundamental como iglesia es Cristo. No son los apóstoles, o no es una doctrina, o no es una institución, no es solamente alguna actividad, por cierto, es una persona, y esa persona es Jesucristo. Veamos esta conclusión ahora. Inicié en Colosenses y retomo una de las razones por las cuales tenemos que estar conscientes que nuestra fe se apoya en eso. Versículo 16 de Colosenses 1, refiriéndose nuevamente a Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Habla entonces de origen, habla de propósito, habla de autoridad. Dios entonces en Jesucristo entrega toda esta porción para llevar a cabo en el hombre, y entonces nosotros como personas, como humanos, seguiremos luchando en nuestras propias mentes y actividades, luchando en el hecho de querer encontrar un propósito, una razón, hasta que no aterricemos en este punto. El hombre, el mundo, las sociedades, las culturas no encontrarán ningún propósito mayor, permanente, firme, a menos que lo encuentren en Jesucristo. No habrá una vida, no habrá una religión, poniéndolo en estas palabras, que permita llenar o tener a satisfacción la vida del ser humano, porque no la hay, solamente una persona, y esa persona es Jesucristo. Y hasta que no comprendamos este propósito, que todo fue creado por Él, y fue creado para Él, y que todo en Él subsiste, y que todo en Él se mantiene, nuestra lucha, queriendo de manera egoísta e individual, querer retomar nuestra vida, querer hacer nuestras decisiones, o querer pensar que esto lo hemos obtenido por nuestros méritos, o que son las obras las que nos permiten entrar al cielo, realmente estaremos perdiendo el tiempo. Ahora, siguiente versículo, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús el cuerpo, Jesús el Hijo, que tiene cuerpo solamente porque ni el Padre tiene cuerpo, ni el Espíritu Santo tiene cuerpo, son espíritu. Solamente el cuerpo, que es Cristo, es donde habita toda la plenitud, donde reside toda la presencia de Dios, donde Él está manifestándose de manera visible al ser humano. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a ver a Jesucristo. ¿Queremos saber qué más Dios piensa? Veamos lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo vendría a llevar a cabo esta posibilidad de amarnos? Lo manifestó a través de Jesús. La iglesia de Cristo entonces viene a ser lo que Dios quiso tomar para entonces darnos la oportunidad de ser amados, de ser recibidos, de ser rescatados como pueblo de Dios, y poder tener para nosotros la oportunidad de conocer
a que nuestro Salvador sea Jesucristo. En el versículo 9 de aquí Colosenses 2, que también leí al principio, dice que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que de Dios es y se conoce y se manifiesta es en Jesucristo. Como hijos de Dios, como iglesia cristiana, nuestro mayor deseo, nuestra mayor necesidad es conocer a este Cristo, es conocer su vida, su encarnación, su presencia, su voluntad y aún también su autoridad. El que Jesucristo sea el principal en nuestra vida, el principal en nuestra fe, el principal en la iglesia, nos tiene que llevar a entender que nuestra vida entonces es importante estudiarlo, comprenderlo más, porque es por medio de él que nuestra vida va a tomar la dirección que Dios desea llevar. La iglesia cristiana, nosotros que predicamos su palabra, nuestra fe tiene que basarse entonces en la obra que Jesús hizo. Es posible que de pronto nos enfrasquemos en actividades y pensamos que son las actividades las que nos dan un propósito, que tal vez por situaciones de una contingencia pues no hay mucho que hacer o reunirnos o salir o hacer o tener, pero sigue siendo nuestra relación con Dios a través de Cristo la que nos da sentido. Puede ser que haya gobiernos que aún impidan o que limiten una fe, pero ninguna de estas nos podrá evitar acercarnos a Dios, al único y verdadero, y el camino es Jesucristo. Cuando nosotros entendamos que como cristianos es Cristo el que tiene que ser el que afianza nuestra fe para perdonar pecados, para acercarnos al Padre, para poder entender que somos sus discípulos, nuestra vida va a ir tomando forma. Dios es Jesucristo, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada uno de nosotros, en nuestro buen anhelo, tenemos que conocerlo a Él, acercarnos más a Él, conocer más a Jesucristo. La encarnación de Jesucristo a veces es una situación que se pone en duda, que se cuestiona, pero nosotros tenemos que estar bien seguros que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo es real. ¿Qué necesitamos hacer para ello? Acercarnos con fe. Quiero llegar a esta conclusión. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerca, cualquiera que le busca, tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe tiene que estar dirigida a la persona de Jesucristo. Creer en Él en todo lo que es. Si tú solamente lo tienes como un maestro, pero no crees que sea Dios, te falta acercarte con fe, porque Él es Dios. Si tú solamente lo tienes como un buen amigo, como saber que Él puede hacerte algún milagro o algo, pero no estás consciente que Él es el Salvador, y confías en tus obras para poder pensar que eso te va a ganar el cielo, necesitas tener la fe completa en Jesucristo. Si solamente consideramos que esto es una doctrina más, una manera de mejorar o de crecer espiritualmente y acercarnos en una parte mística, a ser más espirituales y acercarnos más a Dios solamente, pero no crees que Él es el único camino para llegar a Dios, entonces necesitamos más fe en la persona de Jesús. Conocerlo a Él, dice Juan capítulo 17, versículo 3, conocer a Jesucristo es la vida eterna. El propósito de Jesús al ser enviado aquí en la tierra es manifestar al único Dios vivo y verdadero, al que es invisible, en la deidad corporal que es Jesucristo. Así que, queridos hermanos, somos cristianos, conozcamos más a Cristo. Su llegada, su venida, su regreso, su resurrección, su dominio, su gobierno, todo esto lo necesario es que lo podamos conocer. Somos cristianos, entonces edifiquémonos en la roca. Nuestra fe se fundamente en su vida, en su salvación. Somos cristianos, esperemos su regreso. Sea lo que mueva nuestra vida espiritual, para estar anhelando que Él venga con nosotros. Somos cristianos, hablemos de Cristo. Sea nuestra plática lo que nos dirija
para seguir hablando de Cristo. Somos cristianos en verdad, seamos como Él, nos parezcamos a Él, imitemos por cuanto Él es Cristo, Maestro también. No es entonces solamente una fe hablada, una fe pasajera, es una fe cierta y verdadera. Yo quiero invitarte. Si tú le crees, si tú le recibes, si tú confías en Él, Él puede hacer mucho más en ti y puede obrar en tu vida. Solo invítale a tu vida, solo invítale a tu corazón, solo cree en Él y Él hará todo lo demás. Te integra a su vida, te integra a la familia de Cristo, te integra a su iglesia y Él promete seguir trabajando en nosotros. Vamos a orar, acompáñame a orar juntos. Jesucristo, tú eres la base fundamental de nuestra fe. En ti está toda nuestra confianza. Ayúdanos a conocerte más por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que nos revele toda tu majestad, tus propósitos en cuanto a ser nuestro Salvador, ser Dios, ser Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Conocerte a plenitud para que nuestra fe esté firme, afianzada en la verdad eterna que tú eres Dios. Hoy decidimos creer en ti plenamente, completamente, sin ninguna duda, sin ninguna indecisión, sino plenamente que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En ti está nuestra confianza y te confesamos nuestro Dios y Salvador. Queridos hermanos, queridos amigos, yo te invito a creer en Jesucristo. Yo te invito a conocerlo más. Te invito a afianzarte en la fe que viene solamente por creer en Jesús. Que Dios te bendiga.